Vamos a continuar con Elena Díez Jorge. Ella es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Granada, especialista en arte y cultura mudéjar. Ha trabajado en sus primeros estudios en temas de mudéjar, jugando con los términos de multiculturalidad, es decir, esas ideas de convivencia, también de conflicto, porque también lo hubo, y específicamente el tema de género, el tema del estudio de las mujeres, va a ser una de sus líneas de trabajo fundamentales. De hecho, acaba de publicar un libro sobre las mujeres de la Alhambra y además tiene un programa muy bonito que pueden consultar en la página web del Patronato de la Alhambra, que es la Alhambra en femenino y que está dando unos resultados espectaculares, no solamente en publicaciones, sino también en transferencia del conocimiento con proyectos de visitas guiadas de la Alhambra, vista desde otra óptica, la óptica de género y vista del papel que las mujeres tuvieron también en la Alhambra, pero en la cultura artística en general, no solamente en la Alhambra, y ella es especialista en esas cuestiones, vamos, quizás la especialista máxima que tenemos ahora mismo en nuestro entorno geográfico y también a nivel internacional. Gracias, Elena, por estar con nosotros esta tarde y compartir esta experiencia, este seminario. Gracias a ti. Gracias al Ayuntamiento de Monachil y a todas las personas que han hecho posible tener este foro de encuentro y este foro académico y para la ciudadanía. Y gracias al coordinador, al profesor Rafael López Guzmán, por la organización de este curso tan necesario y habernos reunido algunas de las personas que llevamos ya tiempo con trayectoria trabajando sobre el mudéjar. Yo en esta media hora que tenemos por delante voy a hablar fundamentalmente, como se indica en el programa y en la presentación, sobre la Alhambra. Como sabrán ustedes, la Alhambra no es solo... Es fundamentalmente una ciudad palatina en época nazarí, que es cuando se funda y tiene los mayores ejemplos de arquitectura de ese periodo, del periodo nazarí, pero también tiene otros momentos que son muy interesantes y sin los cuales no se puede entender la Alhambra, ¿no? Que irían desde todo el periodo de Reyes Católicos, épocas de Carlos V, etcétera, ¿no? hasta prácticamente la contemporaneidad. En mi caso, lógicamente, lo que más interesa para un foro como este es hablar del periodo de los Reyes Católicos, que es quizás el que históricamente más se encuadra en lo que es el periodo mudéjar, como se ha explicado y se ha visto en la intervención anterior. 1492, conquista de Granada por parte de los Reyes Católicos. 1501-1502 es cuando se produce la conversión forzosa, es decir, el periodo mudéjar, periodo históricamente mudéjar, es muy cortito en el caso de Granada. Hay un proceso, primeramente en 1492, de capitulaciones y luego el proceso que no coincide con lo que ocurre en Aragón y en otros contextos, en este caso es en 1501-1502, en el caso de Granada la conversión forzosa, es más tardía en otros contextos. Y una de las cuestiones que yo me he planteado desde que empecé a investigar y trabajar sobre la Alhambra y el contexto del mudéjar es el tema de, como se señalaba anteriormente, de la multiculturalidad. ¿Supone que 1492 es el fin de la confluencia de culturas en este espacio y en este contexto? Lógicamente no, porque perviven muchas cosas, porque perviven muchas personas, porque perviven técnicas, tradiciones, legado, patrimonio, palabras, gastronomía, todo lo que quieran, ¿vale? Entonces, lógicamente no es el fin de la multiculturalidad, sino que es otra confluencia de culturas entendida de otra manera, porque ahora se quedan musulmanes, pero bajo el gobierno y bajo reinos, en este caso el de los Reyes Católicos, bajo la corona de Castilla y bajo el gobierno con el Fernando Católico de Aragón. Eso lleva a algunas preguntas que se han planteado aquí en la ponencia inicial sobre cómo lo podemos definir todo ese patrimonio que nos encontramos en ese periodo histórico del mudéjar, islámico o cristiano.
Es cierto que hay obras que no encajan a veces en una clasificación estilística demasiado formalista y que te encuentras elementos, porque en los propios edificios encontramos elementos a la romana, encontramos elementos que se denominan en la época la morisca, o encontramos una diversidad de elementos, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, y sobre todo cuando se habla del mudéjar, porque hay una diversidad en todo lo que es la península ibérica, una diversidad pues interesante e importante. Y a veces vamos buscando los aspectos formales del mudéjar aragonés que no encontramos en otros contextos, pero sin embargo sí encontramos otros conceptos, como es el de la simbiosis, el de esa confluencia y de un nuevo resultado, de un nuevo lenguaje que une lo islámico y lo cristiano. Si vemos estas pinturas, pues pasa exactamente lo mismo. Estas son las pinturas o detalles de la Sala de los Reyes en la Alhambra, en el Palacio de los Leones, y claro, nos podríamos preguntar que cómo las calificamos, qué etiqueta le ponemos a estas pinturas. ¿Son islámicas o qué son? Evidentemente son islámicas porque están hechas bajo un mecenas que es Muhammad V, pero están hechas a una manera en donde encontramos elementos, entre comillas, a lo gótico, no se dice gótico en la época tampoco, es a la manera francesa, podríamos decir, ¿vale? Y elementos también pues, de los turbantes, de la indumentaria, de las adargas, de la henna, de las arracadas que llevan, los pendientes que llevan algunas de las mujeres, que nos están hablando de un conocimiento de toda la indumentaria de época nazarí. Es decir, que ese tipo de confluencias y de simbiosis lo encontramos en diversos momentos. Ahí tienen pues, algunas de pues, ese conocimiento de toda la indumentaria, que evidentemente, independientemente de quién hiciera estas pinturas, porque ha habido mucho debate, si eran mudéjares, como decía Basilio Pavón Maldonado, si eran pintores genoveses, si venían de la corte de Pedro I de Sevilla, es decir, se han planteado muchas hipótesis. Es evidente que conocía una manera de pintar gótica, podríamos decir, de reinos cristianos, pero también todo lo que es la indumentaria de la época nazarí. O si cogemos estas dos obras, vemos ciertas similitudes importantes, ¿no? Esta es la fachada, por un lado, de Comares, del Palacio de Comares en la Alhambra, y la fachada de los palacios de Pedro I en los Reales Alcázares de Sevilla. Pues vemos esa estructura tripartita, esa disposición de vano similar, o incluso el remate con un tejaroz. Una obra es nazarí y la otra es mudéjar, ¿vale? Porque son contextos diferentes y no es cuestión de un capricho de los historiadores del arte, de que ahora esto le llamo mudéjar y esto le llamo nazarí, sino que está respondiendo a mensajes diferentes, lógicamente. No es lo mismo que un rey cristiano sea mecenas, como lo es de esa obra, que la que hace Muhammad V, que es un rey musulmán. Los mensajes, el emisor y los receptores son diferentes, y de ahí que podamos emplear claramente que uno es de época nazarí y otro de época mudéjar. O estamos viendo estos alicatados, estas piezas de alicatado, uno del siglo XIV, en la Alhambra, en el Mirador de Lindaraja, y en el otro lado del Palacio de las Doncellas, en los Reales Alcázares de Sevilla, y nuevamente uno nazarí y otro mudéjar. Se ha hablado de que hay artesanos, de que hay confluencia o intercambio de artesanos, pero son obras muy similares, aunque se ha visto que el trazado no es exactamente igual, también hay que decirlo, pero son obras muy similares, pero sin embargo las tenemos que denominar. Si somos científicos, científicamente hablando y rigurosos, pues lógicamente tienen etiquetas, podríamos decir, o clasificaciones diferentes, porque corresponden a un mecenazgo, a una sociedad y a un momento político, cronológico igual, pero político diferente. Como decía ahí, pues pueden ser parecidos, pero diferenciados, como se ha hecho con toda la trama geométrica, y además nos damos cuenta al final que la narrativa de uno y otro no eran iguales. Uno estaba hecho en un espacio para una sociedad mayoritariamente cristiana y en otro espacio para una sociedad eminentemente islámica nazarí.
Otro aspecto interesante que me parecía interesante traer aquí al hablar del mudéjar son las interpretaciones habituales que se han podido tener en los procesos de conquista. Y cuando hablamos del mudéjar estamos hablando de muchos procesos de conquista, desde 1085 con Toledo hasta 1492 con Granada. Ahí va todo un proceso histórico de muchas conquistas de ciudades y con diferentes maneras de hacer, ¿no? Para el mudéjar pues, ha empleado que sea un arte de la tolerancia, vencedores y vencidos, habla de aculturación, de resistencia, híbridos, amalgamas y mestizajes. No voy a entrar en todo ello, ni podemos entrar, pero que sepan que en todo esto hay un debate muy intenso de cuál es, porque cada palabra no es lo mismo. Las palabras tienen sus significados y matices diferentes. Lo que a mí siempre me ha parecido interesante e importante es que no solo hablemos de aculturación y de destrucción, que claro que la hubo, ¿vale?, sino que también veamos los procesos de interculturalidad y transculturalidad que también los hubo en todos estos procesos de conquista. Y esa parte, por lo que sea, por prejuicios historiográficos o por principios epistemológicos, pues la verdad es que no se ha tratado mucho, se ha tratado menos. Por otro lado, otra cuestión que me parecía interesante era si podemos aplicar, y en relación un poco a lo que comentabas, Pedro, si podíamos aplicar conceptos actuales o conceptos historiográficos actuales al pasado. Yo, por supuesto, lo tengo claro que sí. Empleamos categorías de análisis histórico, la propia de género, el propio concepto de género, para entender la división entre hombres y mujeres. No existe en el pasado, como entenderá. Yo los documentos del siglo XV no me lo encuentro. Tampoco me encuentro multiculturalidad, tampoco me encuentro aculturación. Todos esos conceptos no me los encuentro, pero son útiles sabiendo que son conceptos del presente para aplicarlos al pasado. ¿Por qué son útiles? Porque me abren ideas, me abren interrogantes a los que preguntar a las fuentes escritas y a las fuentes materiales. Y ahí, por ejemplo, ponía, ¿es útil hablar del mudéjar? Vamos a ver, en la época no se hablaba del mudéjar efectivamente como estilo. En el caso de Granada, más bien es a la morisca. Lo que se interpreta hoy como mudéjar es a la manera morisca, mientras que el gótico es a la manera francesa y el Renacimiento a la manera romana. Yo lo que tengo claro es que si discutimos el mudéjar vamos a discutir todos los estilos, eso lo tengo muy claro. Si discutimos mudéjar, porque no se utiliza en la época como estilo, vamos a discutir Renacimiento y vamos a discutir también gótico. O si quieren, vamos a discutir la historia de los estilos. En el caso de la Alhambra, un aspecto que me parece interesante destacar es que es verdad que durante mucho tiempo se ha interpretado como un símbolo de victoria. Pues claro que lo es. Es un símbolo de victoria a partir de 1492, en el que los reyes católicos conquistan Granada. Lo es. Es la victoria de la cristiandad sobre el Islam, sobre el último reducto islam que quedaba en la península ibérica. Por lo tanto, se ha visto muchas veces la Alhambra como un símbolo de trofeo de la cristiandad sobre lo islámico. Y lo es, en cierta manera, claro que lo es. Pero también es un símbolo de integración. ¿Por qué? Porque no se destruye. La Alhambra no se destruye. Y esto que parece una cuestión de perogrullo y una cuestión básica es importante pararnos a pensar. Si tanto odio ni tanta aberración podría haber, se hubiera destruido. Y sin embargo se mantiene, se ocupa el espacio y además se mantiene muchas veces atendiendo a lo que ya había, como decía el conde de Tendilla, el alcaide de la Alhambra, ¿no? Atendiendo a lo que ya hay. Y ahí están las cuentas de fábrica, tanto las que se conservan en el Archivo General de Simancas como las que se conservan en el archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife, que nos hablan de una cantidad importante de dinero y de esfuerzo que se invirtió para mantenerla. Por supuesto, con cosas nuevas, adaptándola, pero manteniendo también lo que había. Por tanto, vemos que hay evidentemente un mensaje de ocupación de algo que antes era islámico, ahora pertenece a un sitio real cristiano, pero también a la vez hay un respeto en general por el espacio. De hecho, además es que a los Trastámara, en este caso a la reina Isabel la Católica, todo este lenguaje de emplear yeserías, mocárabes, alicatados, azulejería, es que no le era para nada distinto ni diferente ni era el otro, es que no había alteridad en eso, se había criado, podríamos decir, que en ese ambiente, ¿vale? Y también ocurre lo mismo con Fernando el Católico, ahí tenemos la aljafería con sus transformaciones y demás, es decir, tenemos diferentes edificios que así nos lo transmiten.
piden. De ella, cuando pide ser enterrada, que es lo primero que pide, luego en segundo lugar pone que donde se entierre Fernando el Católico, para estar los dos juntos, pero lo primero que pone es su deseo de enterrarse en el convento de San Francisco, el actual Parador, en la Alhambra. Y ahí tenemos, se acaba de restaurar, como saben, por Tour España, es una restauración magnífica lo que se ha hecho, y se han visto y se han podido descubrir cosas nuevas dentro de lo que es el Panteón de los Tendillas, de la letrina, de las yeserías, que ya se contarán en su momento, supongo por la arquitecta Isabel Bestué y por el equipo que ha trabajado, pero ahí tenemos ese arco mudéjar, por ejemplo, que es esa simulación del arco mudéjar, y todas simulando, podríamos decir, yeserías, aunque no simulando, a la manera de yeserías que ya había una cierta tradición en la época, había una tradición fuerte en la época nazarí, pero con nuevos elementos, dando nuevas versiones, ¿vale? E igualmente con la policromía, por ejemplo, de todos los mocárabes que se hacen en la Qubba y que están documentados de época de los reyes católicos, ¿vale? Con un dorado que se ha descubierto, de panes de oro, de azul, de blanco, una policromía espléndida, ¿vale? Y lo mismo pasa con la cerámica arquitectónica, o todos estos azulejos y alicatados que engalanan, que visten como una segunda piel todo lo que es la arquitectura de la Alhambra, y que tan importante es, y donde ya desde 1494 pues pude encontrar, porque es un tema que siempre me ha interesado mucho, los primeros documentos en el Archivo General de Simancas que hablan ya de reposiciones de todas estas piezas de alicatado a diferentes alfareros para ponerlos, por ejemplo, en el baño de Comares, ¿vale? Entonces nos encontramos todo ese trabajo de reposiciones y mantenimiento. Ocupación del espacio, lo encontramos, no sé si lo ven, esto es en la Sala de los Reyes, pues dentro de todas las yeserías nazaríes, los reyes católicos introducen sus emblemas, el tanto monta, que aparece aquí, el yugo, las flechas, es decir, hay una apropiación del espacio, no hay destrucción, sino que en el periodo mudéjar lo que se produce es una apropiación, de decir, ahora pongo mis símbolos, también lo habían hecho todos los sultanes, sultán nuevo que llegaba, sultán nuevo que ponía sus emblemas o sus formas, ¿vale? O esta techumbre, donde también están los símbolos de los reyes católicos en el arrocabe, esta techumbre está en el cuarto dorado y aparecen estos motivos de candelieri y putis, ¿vale? Pequeños angelitos, o esta techumbre tras la fachada de Comares, tras la gran fachada nazarí de Comares, nos encontramos esta techumbre que, según la propia epigrafía que aparece en todo su arrocabe, ¿vale?, fue hecha en 1491. No es ningún error, es que no se estaba siguiendo el calendario gregoriano quien lo hizo, ¿vale?, pero es de 1492 y se está haciendo con unas técnicas y una manera que evidentemente, ahí están con todo ese trabajo de lacería y demás, pero a la vez introduciendo elementos naturalistas, ¿vale?, con esa simbiosis y ese sincretismo tan propio del mudéjar. Pero no solo se mantienen o se produce esa simbiosis o esa interpretación de yeserías o también de cerámica arquitectónica, sino también con determinados símbolos. En este caso, la imagen de la Virgen con el niño, que se conserva en el Museo de Bellas Artes, que la pueden ver allí dentro del Palacio de Carlos V, y que se colocó en época de los Reyes Católicos en lo que es la Puerta de la Justicia. Hoy en día lo que hay es una copia de los años 40, ¿vale? Y sin embargo, la que estuvo colocada originalmente era esta imagen de la Virgen con el niño. Esta imagen, y esto para mí es importante, hay que entenderla en qué momento, en cuándo se pone y lo que significa. Podríamos interpretar así de rápido, decir, esto es un proceso de aculturación. Los cristianos ponen la imagen de la Virgen con el niño en un contexto totalmente, la entrada islámica grande, que es la Puerta de la Justicia. Sin embargo, hay que recordar que María, no la Virgen como tal, como Virgen, porque ese dogma, esa idea no se acepta en la cultura islámica andalusí, pero María sí que fue muy venerada en Al-Ándalus, porque era la madre de un profeta, ¿vale? Y como tal fue muy venerada. Ahí están los trabajos que hiciera en su momento Miquel Epalza, donde pues hablaba de Jesús entre cristianos, judíos y musulmanes, y recupera toda esa tradición y esa gran veneración que había a María por parte de la comunidad andalusí y entre ellos nazaríes. Por lo tanto, los reyes católicos lo que ponen aquí es una imagen, podríamos decir,
que era amigable, permítanme esa expresión, amigable para la comunidad musulmana que permanecía en Granada. Diferente, lógicamente, y por eso es importante entender cuándo se ponen las cosas, es que se hubiera puesto en vez de la imagen de María un Santiago Matamoros. Y digo Santiago Matamoros porque se habla así, Santiago Matamoros. El Santiago Matamoros que hay en la Puerta de la Justicia se pone en 1588. O sea, se conquista Granada en 1492 y estamos hablando casi de un siglo después, cuando además ya se ha producido la rebelión de las Alpujarras, 1568-71. Es decir, ahí sí se pone el Santiago Matamoros, que está en ese retablito, que saben ustedes que se cierra, que está siempre cerrado, perdón, y que se abre el día 2 de enero, ¿vale? Y aparece esa pintura de Santiago Matamoros. Entonces, los mensajes que hay en el periodo mudéjar hay que entenderlos en su momento, y los posteriores forman parte de otro momento, y no del proceso de aculturación extremo que a veces se ha querido interpretar. ¿Hay aculturación en el periodo mudéjar? Sí, pero también hay intentos de acercamiento, de sincretismo y de intentar ofrecer imágenes y propuestas que sean entendidas por los musulmanes, en ese momento mudéjares que quedaban en Granada. Más allá de los palacios, uno de los aspectos que a mí me ha interesado mucho estudiar es el tema de las casas, y es muy interesante ver cómo justo tras la conquista, claro, lógicamente la mayoría de las casas que hay en la Alhambra se mantienen, la mayoría de ellas, pero se reparten a oligarcas o se reparten a personas allegadas a la corte, ¿vale? Y hay todo un proceso repoblador que no puedo entrar, ahí están esas casas de época nazarí que se mantienen, pero dadas a personajes de la corte o a personas que han participado en la Guerra de Granada. Durante la época de los Reyes Católicos, todas esas casas que he podido encontrar en el archivo de Simancas, como decía, y que se ha podido recuperar, y en las cuales se sigue manteniendo, por lo general, por las descripciones, la forma. Es decir, hay un mantenimiento de esas casas con su cerámica, su yesería y sus alabanzas a Alá o lo que fuera, ¿vale? Bueno, hay recuperación de las casas y, por supuesto, de todos los ajuares de la época que mantienen una tradición, en la época de Reyes Católicos, una tradición de lo que se hacía antes en época nazarí. Bueno, algunas de las cosas de algunas repobladoras, porque también hay repobladoras, María de Medina, Guiomar de Sayavedra, la Condesa Camiña, etcétera, que, como decía el profesor Rafael López Guzmán, pues están recogidas en esto que estamos trabajando sobre la Alhambra en femenino, y hay piezas que hoy en día, por ejemplo, ves en el Museo de la Alhambra, que no se ve bien, pero bueno, créanme que lo pone, de todas estas piececitas, ¿vale? Que el propio, bueno, están puestas de cara a la ciudadanía y al turismo, pone una misma pieza nazarí morisco. ¿Por qué? Porque hay veces que no se puede poner exactamente qué cronología. Claro, el 1 de enero era nazarí, y el 2 de enero parece que tiene que resultar que es mudéjar. Entonces eso a veces nos genera un poco de distorsión, ¿no? Porque evidentemente es un poco, es una falacia. Y a veces se ponen esas cronologías, en primer lugar, porque son piezas que están descontextualizadas, y en segundo lugar porque a veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque ha habido una pervivencia de técnicas. Desde la época nazarí a todo lo que es el periodo mudéjar, lógicamente la ciudad continúa con sus gremios y con sus artesanos. Y a mí me gusta hablar, y no sé, yo lo traía aquí, o me resulta útil cuando hablamos del mudéjar y del periodo mudéjar, de estos dos conceptos, ¿no? El de pervivencia y metamorfosis, ¿no? Lo que se perpetúa, lo que se mantiene, porque es útil, porque es necesario, y los cambios que se producen porque ya no es útil alguna técnica o algún edificio, o porque simplemente hay unos nuevos gustos y unas nuevas modas, que también hay que entenderlo, ¿no? Por ejemplo, pervivencia la vemos en la madraza al conservarse el edificio, pero sin embargo tiene una metamorfosis porque no se conserva como madraza, como medersa, sino que pasa a ser el antiguo, bueno, el concejo de la ciudad, el cabildo, el ayuntamiento de Granada, ¿vale?
Dentro de esas pervivencias y metamorfosis, una de las cuestiones con las que quería terminar y explicar un poquito es el de la cerámica arquitectónica, ¿vale? Que pues es uno como de los elementos importantes que se ha trabajado dentro de lo que es el mudéjar, o bueno, al menos que se ha mencionado y que se ha trabajado por personas tan relevantes como Isabel Álvaro Zamora, que le hubiera gustado estar aquí, pero por cuestiones personales pues no ha podido, y que es un elemento importantísimo, porque hoy vemos, por ejemplo, en el caso de la Alhambra, pero también de muchos edificios, de esas iglesias que has puesto, Rafa, que tenían sus altares con alicatados, que había piezas de azulejos, alicatados o azulejos, depende, en esas iglesias mudéjares, y que, sin embargo, gran parte de ellas se han perdido. Incluso en este palacio, que es el de Comares, pues ha perdido parte de los alicatados que tenía, ¿no? Tanto de época nazarí como del periodo mudéjar. En ese sentido hemos hecho todo un trabajo y todo un estudio de cronologías, en que está todavía por seguir avanzando, de toda esa cerámica arquitectónica, de toda esa segunda piel que tiene la Alhambra. Y nos encontramos con piezas nazaríes, evidentemente, también de la etapa mudéjar y algunas muy relevantes e importantes del siglo XVI. Todo esto lo hemos podido hacer con un proyecto de investigación impulsado con varios proyectos de investigación impulsados por el Patronato de la Alhambra. Hemos manejado muchísima documentación, hicimos una base de datos con más de 7.000 y pico registros, y cada registro puede tener a lo mejor algunos de ellos 70 u 80 datos, o sea, el volumen es inmenso de datos, ¿no? Y sobre todo con las 100 y pico mil piezas que se conservan en el área de reserva de la Alhambra. Para conocer la Alhambra hay que conocer el área de reserva y entender la cantidad de piezas y elementos que tenía la Alhambra. Cuando hablo de cerámica arquitectónica nos estamos refiriendo desde suelo, olambrillas, estos sumideros, pequeñas almatrallas, ¿vale? Sumideros cerca de las letrinas, todos esos alicatados que cubren, también los bancos y asientos, hasta llegar a los techos, ¿no? Con las lucernas, los azulejos de tabla en los techos, y fragmentos de lucernas en el jamán y demás, y que, como decía, hemos podido documentar a lo largo de toda esa base de datos, manejando esto, ¿vale? Para que vean ustedes que no nos lo inventamos, que trabajamos con documentos, ¿vale? Yo es donde me siento muy feliz, trabajando con las piezas y con los documentos, ¿vale? No es chino, es paleografía, es letra, esta es clarita, porque hay otra que es, pero bueno, si ven ahí, que se ve bien, ¿no? A Juan Pulido, pues de las piezas que se le dan por azulejos, ¿no? Pues a los alfareros a los que se les van encargando esos azulejos, ¿no? Y hemos ido haciendo también con fotografías, viendo lo que era de una época y lo que era de otra. De esto queda muchísimo por hacer y por recuperar lo que había en época mudéjar. Y se ha entendido, como decía, con ese elemento o como un elemento propio y que se mantiene durante época mudéjar. Por ejemplo, aquí les pongo en los años 60-70, en una de las actas del patronato me encuentro que se acuerda completar todo lo que es el cuarto dorado, lo están viendo ahí, con el zócalo de alicatado de la fachada, simulando también el zócalo de alicatado de la fachada, y mantener la mudejarización del interior, pero no son azulejos de época mudéjar, ¿vale? Son azulejos de 1970 y tantos, de una de las alfares, de las fábricas, que es Fajalauza, ¿vale? Y que surtió a la Alhambra. Eso hay que distinguirlo, y distinguir todas esas cronologías es riquísimo, y lo que nos está hablando es de complejidad, y la complejidad te hace el monumento pues mucho más interesante, ¿no? De toda esa riqueza. Hemos ido buscando trocitos por todos lados de los restos que quedan de cerámica arquitectónica. Si se dan cuenta la dificultad que hay del propio museo, aquí lo ponen, clasificación razonada, dificultad para indicar una cronología medieval, moderna o contemporánea. Hay piezas que es que no puedes saber, o sea, es todo, puede ser todo de cualquier época, ¿no? Entonces es fundamental seguir trabajando, y por ejemplo en este caso con una de las personas con la que trabajamos, que es magnífica, una arqueóloga que está haciendo el proceso de catalogación de domus en la Alhambra, que es Paula Sánchez Gómez, pues hemos hablado y comentado y discutido muchas veces sobre el periodo mudéjar y la cerámica mudéjar, porque nos hemos encontrado, y ahí está una publicación que ya he hecho recientemente, muchas piezas que nos están hablando de pervivencia, de técnicas,
de época nazarí, de fallos, de no conocer ya las técnicas nazaríes, aunque estemos hablando de 1496, es decir, de algo ha pasado ahí con algunos alfares que había o algunos talleres y de encontrar muchos fallos, pero también de experimentación y de innovación en ese periodo mudéjar, manteniendo técnicas anteriores. Y ese es un aspecto que queda por hacer y que, bueno, estamos en ello, hemos hecho alguna publicación y demás, y que queda por hacer e investigar. Espero que con este recorrido que he hecho tan rápido y breve, puedan entender que cuando vayan a visitar la Alhambra, no solo la Alhambra, sino aquí lo que estamos hablando es que vayan a visitar Teruel, que vayan a visitar iglesias de la provincia, pero también que vayan con nuevos ojos a ver la Alhambra y que vean la importancia que tiene como ciudad palatina nazarí, pero también en ese periodo tan rico de confluencia de culturas como fue el periodo de los Reyes Católicos, el periodo mudéjar, y todo lo que todavía queda por investigar. Cuando se dice que se sabe todo y está todo dicho de la Alhambra, obviamente no, queda mucho por hacer y cuanta más gente investiguemos, lógicamente mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias.